Entubados para excavaciones en zanja. Tipos de entibado. Los entibados son elementos de contención que consisten en unos paneles o en unos elementos, unos parales contra las paredes de la excavación y unos elementos de soporte, travesaños, parales y travesaños. El entibado tiene un objetivo: manejar las deformaciones, o sea, disminuir las deformaciones, controlar las deformaciones, no eliminarlas, y mejorar las condiciones de estabilidad. Los entibados requieren de tener un diseño, un proyecto, y se ajustan a medida que avanza la construcción de acuerdo al comportamiento real de deformaciones y comportamiento de la zanja. Si se presentan problemas imprevistos, se debe reforzar el sistema de contención. Excavación entibada de zanjas, entibado con largueros, con parales y travesaños en madera o metálico, como se puede observar en las fotografías. Entibado con largueros y travesaños en madera, muy utilizados en el medio nuestro, o entibados con largueros y travesaños metálicos. Igualmente se puede utilizar entibado con tabla estaca en cada situación que no es común en el medio nuestro, o entibados prefabricados, preformados, que se colocan en el sitio y se pueden mover, se pueden desplazar de un sitio a otro. En algunos países solo se permite entibado sin diseño específico para profundidades hasta 4,5 metros y longitudes no mayores a 5 metros, siempre y cuando que no haya ductos ni estructuras en una línea de 45 grados desde la base de la excavación. Es el criterio de Hong Kong. El criterio, de acuerdo a la guía de excavaciones de Hong Kong, profundidad máxima sin diseño específico, 4,5 metros, siempre y cuando no haya elementos externos que te puedan afectar. La OCHA, en Estados Unidos, permite diseñar con tablas hasta profundidades de 6 metros. Hong Kong, 4,5 metros. En Estados Unidos, 6 metros. En Colombia y en la mayor países de América Latina no existe normatividad sobre profundidad de excavación con entibado diseñado con tablas, sin diseño específico. Toda excavación, dice la OCHA, debe ser dirigida por un profesional competente. ¿Qué es un profesional competente? Es una persona, generalmente un ingeniero, capaz de identificar y predecir las amenazas de la excavación, y debe tener autoridad, autorización para tomar medidas correctivas con prontitud. O sea, ingeniero de obra, profesional, competente. Los entibados se pueden hacer con travesaños cuando las excavaciones no son muy anchas. Cuando las excavaciones son muy anchas, se requiere
otro tipo de entibado. El entibado intermitente se permite en excavaciones angostas y profundidad menor de 6 metros. Sin embargo, yo siempre recomiendo que el entibado sea continuo. Disminuye tremendamente los riesgos y garantiza la estabilidad del agua. Entibado intermitente, yo personalmente no lo recomiendo. Pueden ser metálicos, pueden ser de madera, pueden ser movibles. El entibado con travesaños es el más utilizado en zanjas, bien sea en madera, bien sea metálico. En madera se debe cumplir con la norma ASTM D143 para flexión y para compresión. Flexión de parales y largueros y compresión de los travesaños. Para flexión de parales y largueros se requiere un F sub B mínimo de 850 PSI, criterio de la OCHA en Estados Unidos, y para la compresión un F sub C de mínimo 450 PSI. Entibados de madera, flexión de los parales y largueros y compresión de los travesaños. Se requiere tener un detalle específico de la colocación de los travesaños, de la colocación de los parales, de los largueros. Parales espaciados o parales continuos. Yo lo recomiendo, sí, continuos en todos los casos. Los parales espaciados solo se permiten en suelos muy competentes. Los parales continuos se recomiendan en la mayoría de los casos. Láminas de madera, parales de madera, largueros sosteniendo los parales y los travesaños. Importante colocar cuñas, tanto para sostener los largueros como para sostener los travesaños. Detalle de las cuñas, detalle de los elementos de soporte. Esos detalles que no están en los libros, que no están en las tablas. Las tablas de OCHA nos muestran espaciamientos, profundidades y con ellas se puede elaborar un esquema general. Y con ese esquema general tenemos que detallarlo para la construcción directa en obra, elaborar esquemas detallados con todos los elementos, preferiblemente esquemas 3D, en el cual estén los detalles para que el personal de obra pueda construir esos entibados en forma correcta. Diseño con tablas, detalles específicos. Entibado con tabletacas metálicas, tabletacas metálicas. Existen criterios de acuerdo al tipo de tabla estaca, de longitudes, de profundidades del sistema de travesaños, tabla estacas metálicas, poco utilizado en el medio nuestro, o travesaños metálicos, parales metálicos, largueros metálicos y travesaños metálicos. Entibado mixto, travesaños metálicos y parales de madera, muy utilizado para utilizar la resistencia a la compresión
de los elementos metálicos que es muy superior al de la madera. Parales, largueros en madera y travesaños metálicos. Diseño de entibado con travesaños metálicos y parales de madera. Muy común. Tener en cuenta las redes de servicios públicos existentes en la zona, localización y el prestador de servicio, el de la compañía de gas, el de la compañía de acueducto y alcantarillado, se debe tener presente. Hay que proceder con precaución en los cruces de ductos o cuando hay ductos cercanos. Detallar esos elementos, detallar los elementos que vamos a colocar nosotros para poder pasar el ducto. Soporte, proteja o remueva de manera segura aquellas partes de la red que puedan ser afectadas por la excavación. Antes de acometer una excavación, detectar la red de servicio y diseñar el soporte de esa red de servicios que atraviesen o que pasen cerca a nuestra excavación. Diseñar el soporte. El entibado de madera alrededor de los cruces. Detalles de las cuñas. Detalles que no están en los libros y que debe el ingeniero de obra plantearlos y construirlos de forma adecuada. En el caso de tabla estaca metálica, la zona del cruce del ducto se trabaja generalmente con madera y procedimiento constructivo de los entibados. Se colocan primero los parales verticales, luego los largueros y travesaños o puntales. Pueden requerirse largueros o puntales adicionales. En el proceso de excavación se tiene una tabla, tiene un esquema, un prediseño que debe ser ajustado siempre en obra. Los travesaños pueden no ser viables si las excavaciones son muy anchas. O sea, las excavaciones son muy anchas, se va a requerir elementos inclinados, o sea, puntales inclinados. Largueros, travesaños, pero puntales inclinados. Largueros, parales y puntales inclinados. Generalmente se coloca el puntal y luego si se termina de excavar el suelo debajo del puntal. Diseñar puntales inclinados cuando las excavaciones son muy anchas. O utilizar travesaños de estructura metálica, como en este caso, travesaños de cerca metálica. Seleccionar el sistema de entibado y detallar el entibado. Definir si se requiere o no entibado. Los taludes de la excavación. Diseñar el entibado y el sistema constructivo de ese entibado. Las excavaciones de menos de 6 metros se pueden construir en talud, de acuerdo al tipo de suelo. Para más de 6 metros se requiere siempre, para profundidad de más de 6 metros, que el ingeniero civil diseñe en forma específica el entibado. Muy importante diseñar
adecuadamente los entribados de SANAS. Muchas gracias.